Hola, buenas madrugadas. En Madrid, 1:59, la 1:59, las 2 de la madrugada, miércoles 3 de marzo en Madrid. Bueno, el anterior video lo grabé rápidamente, subió rápidamente, pero está tardando en procesarlo YouTube. Si ven algo raro en la luz es que tenía frío y tengo aquí mi calefactor halógeno en potencia de 400, aunque tiene también 800 y 1200. Apenas 18 euros. Me dijeron que esto consume menos electricidad que lo que estaba usando antes. Entonces esto me da calor, pero me pone roja. Pero no hace mucho frío hoy, para nada. Pero yo ando destemplada, como decimos en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, 12 grados. 12 grados tenemos. Uy, no. 12 grados, este es el otro móvil. 12 grados. 12 grados a las 2 de la mañana es una temperatura altísima para ser principios de marzo. Podemos a ver si voy a apagar esto un rato. Bueno, lo apago un rato. Bueno, iba a grabar otro video, pero tardaba tanto en procesarse el anterior y todavía se está procesando que ya no recuerdo muy bien. Sí recuerdo lo que iba a decir en este, pero no recuerdo, o no encuentro, perdón, sí recuerdo, no encuentro cómo decirlo y que no se mal comprenda. Porque mi vida está repleta de mal entendidos, porque la gente me mal comprende. Vámonos un momentico al siglo XVI, en Gran Bretaña. Gran Bretaña, como saben, es la isla esa grande, compuesta por Gales, Inglaterra y Escocia. Y el Reino Unido, sumándole Irlanda, la parte de Irlanda que le pertenece al Reino Unido. Pero vámonos, no tanto al Reino Unido, vámonos al siglo XVI, a la Gran Bretaña. O hasta podríamos decir Inglaterra. Siento frío, estoy destemplada. Bueno, vámonos al... No importa que haya mucha luz, bueno. Vámonos al... Ay, pero es que es una cantidad de luz bárbara. Vámonos al siglo XVI, Gran Bretaña. O Inglaterra, podríamos simplificar. Porque el concepto de Gran Bretaña, Reino Unido, tiene más importancia ahora. En el siglo XVI se podía hablar de Inglaterra. Bueno, todo el mundo ha escuchado hablar de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. 1789, siglo XVIII, sí. Entonces me equivoqué, estaba hablando de Inglaterra, siglo XVII. Sí, siglo XVII. Lo que quería comentarles era Inglaterra, siglo XVII, muy rápidamente. Pero bueno, vámonos al siglo XVIII en Francia, al famoso año de 1789. Siglo XVIII, 1789, comienza la Revolución Francesa. Y dura 10 años hasta que Napoleón, un joven militar, se cansa de la anarquía, de la falta de orden y acaba con eso. Esto es un brief, lo estoy diciendo muy someramente. En realidad, bueno, primero hay que hablar de ciertas cosas. Estoy hablando de Francia, siglo XVIII,
Pero en Inglaterra, en el siglo XVII, hay 3 revoluciones, una detrás de la otra, que son las que inauguran en Europa las revoluciones burguesas. No eran, o sea, la revolución rusa fue una revolución comunista, bolchevique, pero la palabra bolchevique solamente tiene sentido en Rusia y en lo que fue la Unión Soviética. Y fue posterior a la Revolución Francesa, pero esa fue una revolución, la rusa. La rusa intentó ser, al principio, antes de Lenin, intentó ser una revolución burguesa, pero no, la persona, en este momento, en este video, no estamos hablando de la Revolución Rusa, la persona que estaba tratando de llevar a Rusia hacia una revolución burguesa, no lo pudo hacer, otros tomaron su lugar y lo convirtieron en una revolución, llamémosla comunista, o una revolución propiamente dicha, podríamos decir, desde ahora, o sea, visto desde el siglo XXI. Ahora, estas revoluciones que comienzan en el siglo XVII en Inglaterra son revoluciones burguesas. Un siglo después se repiten en Francia. Son revoluciones burguesas. ¿Esto qué quiere decir? Debido a las revoluciones industriales, debido al avance de la tecnología y debido a muchísimos otros factores, la monarquía absoluta, es decir, la figura de un rey que ostenta todos los poderes, que es omnipotente, que hace lo que le da la gana y que es dueño de absolutamente todo, que decide las leyes, si es que las hay, que decide lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, o sea, que detenta el poder ejecutivo y que también juzga y condena. Es decir, un rey absoluto que detenta todos los poderes, esos que en algún momento describió Montesquieu. Ok. Entonces, lo que había en Europa en el siglo XVI eran monarquías absolutas. Un rey, un cargo además hereditario. ¿Quién puso al primer rey en el país tal o en el reino tal? Bueno, el primer rey del país X lo pone Dios, el Dios católico. Y le da todos los poderes. Designio de Dios. Los pueblos ignorantes se tomaban eso muy en serio, por eso respetaban al rey. Lo puso Dios. Y bueno, como lo puso Dios, esa familia es diferente, no es plebeya, y el cargo de rey es hereditario. En las monarquías absolutas, el rey tiene todos los poderes, lo decide todo, lo puede todo. Los hubo más piadosos y los hubo más carniceros, los hubo más egoístas y los hubo más estadistas, si me permiten la palabra, hubo de todo. Bueno, entonces, en la Revolución Francesa, en 1789, bueno, vamos a decir lo que es una revolución burguesa. Hay muchos tipos de revoluciones. Y en Latinoamérica estamos muy mal acostumbrados a llamar revolución a todo aquello que es marxista o comunista. No, no. Lo que quiso hacer Europa fue una revolución burguesa y fue lo que hizo. Revoluciones burguesas. Debido al avance de la tecnología, a la mayor alfabetización de los pueblos, aunque no fue muy grande, ¿eh? La verdadera alfabetización vino en el siglo XX y en algunos países muy tardíamente. Pero bueno, los cambios demográficos, los cambios en las condiciones económicas, etcétera, hicieron que la aristocracia que son aquellas familias elegidas por algún dios para para formar la clase alta de un país, ¿no? Son intocables, son como el rey, elegidas por algún dios católico, ¿no? Bueno, entonces, cuando teníamos monarquías absolutas, teníamos una aristocracia.
Pero resulta ser que esta aristocracia, hacia el siglo XVI, XVII y antes, empiezan a empobrecerse y empiezan a tener dinero los artesanos. ¿Quiénes eran los artesanos? Los que hacían las mesas, las sillas, la ropa, los espejos, los que construían cosas. Todavía no había la ingeniería, no existía el concepto de fábrica que viene con la revolución industrial, como una de ellas, pero el artesano comienza junto con el comerciante, que eran gente libre, ellos no eran esclavos, ni formaban parte, digamos, de la plebe más baja. El artesano comienza a hacer dinero, comienza a vestir mejor, a comer mejor, a culturizarse y se convierte en lo que hoy en día llamamos un burgués. Entonces la aristocracia empieza a perder dinero, riqueza, y la burguesía, los artesanos, empiezan a ganar riqueza. Entonces, ustedes saben que la política y el dinero van juntos. Entonces, que la aristocracia representada por el rey tuviera el poder absoluto cuando ya no era la dueña de la economía, cuando ya no era omnipotente en economía, o sea, que la aristocracia, que el rey con poderes absolutos siguiera siendo el máximo representante del poder político y el único prácticamente, cuando estaba surgiendo una clase social que se ha dado por llamar burguesía, que tenía medios económicos que iban superando a los de la aristocracia, era difícil mantener, ya sé que lo enciendo y lo apago, mantener una monarquía absoluta cuando había una clase social nueva, la burguesía, que detentaba poder económico. Y no solamente eso, de la burguesía dependía la provisión de muchas cosas, ¿no? Ya no solamente quizás se podía seguir manteniendo a los agricultores pobres y en el analfabetismo total, pero también había una nueva artesanía en la agricultura, después fue mucho mayor, después con la revolución industrial. Bueno, y entonces los que producían el dinero y las cosas que se consumían eran los burgueses. Y por supuesto, al tener dinero, querían tener poder político. Eso siempre es así. Entonces, ¿qué quería Francia en 1789? ¿Quería una revolución comunista? No, nada, ni pensaban en eso. Nadie pensaba en eso. Querían pasar de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, es decir, donde el rey existiría la figura del rey con muchísimo menos poder y existiría un parlamento que legislaría. Y el rey tendría acotados sus deberes y derechos. No se pretendía acabar con la monarquía, sino dar un paso adelante, evolucionar y tener una monarquía parlamentaria. Y por supuesto, los diputados, en el caso de congresos unicamerales, y diputados y senadores, en el caso de congresos bicamerales, seguramente los candidatos procederían de la burguesía. Todo esto, grosso modo. Entonces, lo que se trata de hacer en 1789 es una revolución burguesa. Y tratan de que el rey colabore. Él quedaría como rey, pero no con todo el poder que detentaba cuando era monarquía absoluta. Quedaría como rey, tendría algún poder, pero habría un parlamento y habría algunos otros cambios políticos. En 1789 se pretende eso. Pero hay muchos grupúsculos, hay muchas facciones distintas. Unos quieren implementar la monarquía parlamentaria, que hubiese sido lo más adecuado, pero otros quieren ir más allá. Y entonces, como este no es un video sobre la Revolución Francesa, entonces, en realidad entre 1789
y 1799, en esos 10 años, hay 3 revoluciones francesas distintas. La primera, la revolución burguesa, la que pretendía convertir la monarquía absoluta en monarquía parlamentaria. Luego, eso sale mal, le cortan la cabeza al rey y a la reina y después tratan de ir más allá y acabar con la monarquía de forma definitiva. Ni monarquía absoluta, ni parlamentaria, ni nada. Pero eso estaba como muy jojoto, como diríamos en Venezuela. Eso estaba como muy inmaduro. Y aquello fue un desastre. No solamente terminaron guillotinados los reyes, además de muchísima gente, ¿no? Sino que también los 2 revolucionarios más importantes, o los 3, Danton, Robespierre y Marat, terminaron, bueno, Danton y Robespierre guillotinados y Marat o asesinado o se suicidó. Nunca se ha sabido. Hay un cuadro famoso, ahora no me acuerdo quién lo pintó, de Marat en la bañera, cortando, con las venas cortadas, muerto, ¿no? Entonces, ¿sabes si fue un asesinato o un suicidio? El primer revolucionario en morir fue Marat, luego Danton, luego Robespierre. Robespierre dijo una frase premonitoria antes de que decidieran matarlo. Y esa frase de Robespierre siempre se me ha quedado grabada, que es... Robespierre dijo, harto ya del pueblo, porque al principio adoraba al pueblo, ¿no? Robespierre dijo ya en los últimos años de las revoluciones francesas, de esos 10 años que fueron 3, Robespierre dijo, si el pueblo tuviera una sola cabeza, se la mandaría cortar. Realmente eso es algo que yo, a partir del año 92, en Venezuela empecé a decir cada 10 minutos y lo sigo diciendo, ¿no? Lo sigo diciendo en Venezuela y en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Ahora lo diría sobre todo en los Estados Unidos. Pero eso será tema para otro video. Total que Francia pasa de 1789 a 1799, siglo XVIII, finales, pasa de ser una monarquía absoluta a la anarquía total. Matan al rey, matan a los burgueses, matan a los revolucionarios, se muere todo el mundo. Entonces el joven Napoleón Bonaparte acaba con la Revolución Francesa, con las revoluciones francesas, y bueno, toma el poder. Este no es un video para hablar de Napoleón. Entonces, la Revolución Francesa, que en realidad son 3, duraron 10 años seguidos, del 89, 1789 a 1799. En ese periodo, sobre todo al final de la Revolución Francesa o las revoluciones francesas, se acuña una frase o 2 palabras llamadas, 2 palabras que son voluntad popular. Es decir, al final el pueblo dice, bueno, aquí lo que tiene que prevalecer es la voluntad popular, la voluntad del pueblo. Bueno, pero ¿qué coño es la libertad popular? Y si el pueblo tiene 100 millones de habitantes, o 50, o 30, o 20, es la voluntad de cuál de los habitantes, de todos juntos. Hay que hacer un referéndum. Bueno, eso de la voluntad popular era muy al lado de los cabellos, ¿no? Pero el caso es que yo quería llegar a este punto porque voluntad popular es una expresión que nace a finales del siglo XVIII en la Francia revolucionaria. Y Voluntad Popular es el nombre del partido supuestamente socialdemócrata inscrito en la Segunda Internacional de Leopoldo López Mendoza. Leopoldo López Mendoza, que está aquí en Madrid, a pocos kilómetros de mi casa, ignora que su partido se llama Voluntad Popular por ese motivo. Leopoldo López Mendoza no conoce las revoluciones francesas y seguramente si le preguntan pensará que hay una sola y
el año en que comienza la Revolución Francesa se lo sabe todo el mundo porque es 1789, 1789, pero es posible que Leopoldo López Mendoza no lo sepa. Ahora, ¿por qué Leopoldo López Mendoza tiene un partido político socialdemócrata cuando él no es socialdemócrata? ¿Y por qué se llama Voluntad Popular? Si él pertenece a una familia de gente inculta, vulgarmente rica, sin cultura, son vulgares. Dinero sin cultura, dinero sin inteligencia, ¿no? Bueno, el partido de Leopoldo López Mendoza se llama Voluntad Popular porque no lo creó Leopoldo López Mendoza. Por motivos que habría que ir a preguntarle a Felipe González, que todavía está vivo, ¿no? Habría que preguntarle a Felipe González por qué ayudó o por qué decidió que Leopoldo López iba a fundar un partido para él solo, porque lo decidió Felipe González. Sí, Felipe González, el del PSOE. Sí, el que fue presidente de España 4 legislaturas seguidas, creo, y renunció a la mitad de la cuarta, ¿no? O de la tercera. Habría que preguntarle a Felipe González, Felipe, tú que eres un hombre inteligente, o eso pensaba yo, y que eres amigo de otro hombre inteligente, que sigo pensando que lo era, que fue Carlos Andrés Pérez, ¿tú para qué escoges? Primero escoges a Leopoldo López Mendoza, un imbécil, un hombre sin inteligencia, sin capacidad de oratoria. Leopoldo López Mendoza podría grabar este video. Aquí no hay ningún papelito, mira, aquí no hay nada. Voy a mostrarle un calefactor. Allí hay un bicho de aire, pero para el verano. Un calefactor, otro calefactor, una tablet, una botella de agua. Por ahí hay otro móvil. ¿Dónde está el papelito aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el papelito que yo estoy leyendo? En ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, ¿Leopoldo López Mendoza puede grabar este video? No puede. Leopoldo López Mendoza no tiene facilidad de palabra. Él lo único que hace es decir, Maduro es un criminal. Y yo pido de ahora en adelante y exijo unidad. Yo le digo a Leopoldo López Mendoza que la unidad se la meta y ustedes usen su imaginación. Entonces, ¿van a seguir ustedes, venezolanos, a un imbécil con un coeficiente intelectual, bueno, más bajo que el de quién? Vamos a pensar en alguien que conozca todo el planeta. Alguien que conozca todo el planeta. Maradona. Bueno, el coeficiente intelectual de Leopoldo López es inferior al de Maradona, que en paz descanse. Inferior al de, bueno, al de cualquiera. Entonces, van a votar por un retrasado que no sabe por qué motivo su partido se llama Voluntad Popular, que no sabe qué coño es la Segunda Internacional Socialista. Pues todo eso lo hizo Felipe González. Le inventó el partido, le puso el nombre, se lo inscribió en la Internacional Socialista. Y además tenemos a Leopoldo López Mendoza con un partido socialdemócrata, porque está inscrito en la Internacional Socialista, y a su papá, Leopoldo López Gil, en el Partido Popular, un partido demócrata cristiano de derechas, que además es eurodiputado por España, es español. Nacionalizado, se nacionalizó, le regalaron la nacionalista, da lo que sea, ¿no? Pero es español. El PP sería un partido más adecuado para Leopoldo López, ¿no? Aunque el PP, a pesar de todos los pesares, si tú sumas todos los coeficientes intelectuales del PP, tampoco te da un número muy grande, ¿no? Si los promedias. Pero bueno, por ahí debe andar el de Leopoldo López, aunque creo que es inferior al del PP también. Al del PSOE es inferior, y eso que el PSOE últimamente está de capa caída, como decía mi madre. O sea, el PSOE está en decadencia y el PP también. Pero ese no es tema de este video. Bueno, entonces, 1789, 1899, la Revolución Francesa,
voluntad popular. Napoleón acaba con la cosa, después se vuelve loco y quiere conquistar Europa, y finalmente, a trancas y barrancas, Francia termina convertida en una república. Pero ese no es el tema, por eso lo digo todo tan rápido y grosso modo, no es el tema de este video. Pero vamos a irnos un siglo antes a Inglaterra. No recuerdo los años con exactitud, estamos en el 1600 algo, ¿no? Inglaterra hace también 3 revoluciones burguesas, solo que Inglaterra trata de convencer al rey, debe pasar de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, por los mismos motivos que Francia un siglo después, porque la burguesía era económicamente dominante, la aristocracia estaba en decadencia, ¿no? Y bueno, hubo 3 revoluciones inglesas, burguesas, en el siglo XVI, un siglo antes en el siglo XVII, perdón, en 1600 no sé cuánto fue la primera, creo que fue en 1620 la primera, y luego 2 más. Hay 3 revoluciones burguesas en el siglo XVII inglés, y en el siglo XVIII francés vendrá, digamos, el momento de las revoluciones burguesas en Francia. Entonces, en Francia en el siglo XVIII y en Inglaterra en el siglo XVII. La primera creo que en 1620. Bueno, Inglaterra sí lo logra. Hubo sangre, hubo batallas, pero todo fue bastante moderado para lo que podía haber sido. Le cortan la cabeza a un rey, bastó cortársela a Carlos II de Inglaterra, y pasan de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria que todavía conserva hoy en día el llamado hoy en día Reino Unido. El Reino Unido, como ustedes saben, es la unión de Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda. La parte de Irlanda que le pertenece al Reino Unido. Ahora, hay una cosa muy interesante en las revoluciones inglesas. Los ingleses prohíben la religión católica en el siglo XVII. Los ingleses prohíben la religión católica, había que ser protestante. Y la prohíben porque fue la religión católica la que estableció que el rey lo pone Dios. Entonces, para que los pueblos no empezaran a ir como locos a rezar a las iglesias católicas pidiendo el regreso de un rey absolutista, de un rey avaro, de un rey esclavista, ¿no? Para que el pueblo no fuera a las iglesias, porque la iglesia siempre está, los curas católicos, y la iglesia católica siempre está allí para joder, ¿no? Siempre está allí para decir que va a salvar a los países, a los pueblos, a los pobres, y lo que hace es arruinarlo todo. Y actúa bajo sus intereses personales, o mejor dicho, particulares. Inglaterra prohíbe la religión católica durante un buen tiempo y lo hace en el siglo XVII. ¿Por qué? Repito, porque es la religión católica la que dice que al rey lo pone Dios, y lo que Dios quita nadie lo puede quitar, lo que Dios pone nadie lo puede quitar. Y aquí, en este punto habrá más videos, ¿no? Inglaterra llega a prohibir la religión católica e incluso creo que castiga con pena de muerte a muchos católicos, ¿no? Este es un punto muy importante para Latinoamérica. ¿Qué es lo que no deja? Uno de los factores que no deja que Latinoamérica se enrumbe, uno de esos factores es la religión católica. ¿Por qué Reino Unido fue la punta de lanza de Europa junto con Alemania? ¿Por qué el avance de Europa en los últimos siglos, a pesar de que hubo 2 guerras mundiales, avances y retrocesos, por qué son esos 2 países los que avanzan como bestias? Porque Alemania es mayormente protestante, no católica.
E Inglaterra es mayormente anglicana, que es como se llaman los protestantes en Inglaterra, y no católica. Entonces, monarquía absoluta, un rey con todos los poderes, incluso el poder de acostarse con cualquier mujer que le dé la gana, la ve por ahí en el campo y la mujer tiene que ir con él, la puede hasta matar, es de ella, le pertenece. Bueno, eso, que era la monarquía absoluta, lo avalaba la religión católica. Por eso en Inglaterra es prohibida. Bueno, tenemos las revoluciones burguesas de Inglaterra, no me digan, siglo XVII, más separadas en el tiempo que las tres revoluciones francesas. Las tres revoluciones inglesas empiezan en 1620, no me acuerdo en qué año terminan. Se guillotina a Carlos II y ya ningún otro rey se opuso a que viniera la monarquía parlamentaria, que todavía subsiste en Inglaterra. En España ha sido distinto, pero no vamos a hablar de España. Y en Francia pasa lo que pasa, que surge Napoleón Bonaparte y ya eso es otra historia, ¿no? Bueno, actualmente, ¿qué tenemos? Bueno, un Reino Unido con una monarquía parlamentaria, Francia con una república, y bueno, no estamos hablando de España, pero España tiene otra monarquía parlamentaria surgida de una forma muy particular que no vamos a abordar en este video. Este video se iba a llamar Los blancos pobres. Ahora les voy a decir por qué. Ustedes saben que, bueno, en el tercer viaje de Colón, creo que fue, él entró por el delta del Orinoco a territorio venezolano, ¿no? A lo que hoy en día es Venezuela. Si no recuerdo mal, entró una de las carabelas en el tercer viaje por el delta del Orinoco y después de allí subieron hacia la costa, es decir, hacia donde hoy en día está Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, bueno, la costa del Caribe. En Venezuela, que perteneció al virreinato de la Nueva Granada, regido por supuesto por el Reino de España. En Venezuela, bueno, Venezuela fue una capitanía general, la Capitanía General de Venezuela, y pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Y esto es muy, muy importante. Por cierto, hoy hablando con un historiador español, le pregunté una cosa, le pregunté a qué se dedicaba exactamente la compañía guipuzcoana, ¿no? Y me dijo, la compañía guipuzcoana, que está en Caracas, bueno, él no ha viajado a Venezuela y para él La Guaira y Caracas, bueno, es lógico, la gente no tiene por qué conocer los 300, 400 países que hay en el mundo, ¿no? Bueno, él la sitúa en Caracas, él dice, sí, está allá en Caracas el edificio todavía, bueno, está en La Guaira, ¿no? Pero bueno, la compañía guipuzcoana, ¿ustedes saben a qué se dedicaba? Venezuela cultivaba sobre todo cacao y las haciendas de Bolívar. Ahora ya estoy más acá. Bolívar nació en 1783, ¿no? Ya estoy en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Finales del XVIII, principios del XIX. Bolívar posee, junto con sus hermanos y hermanas, haciendas de cacao. ¿Cuál era el bien, o sea, cuál era la mayor riqueza de la Venezuela de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX? Esto lo debería saber Leopoldo López porque él desciende de los primeros colonos. Su familia desciende de esa gente, ¿sí? De esa gente que se estableció en Venezuela en el siglo XVI y XVII. Bueno, hoy me llevé la sorpresa y me lo demostraron además en un libro y con documentos. La compañía guipuzcoana, cuyo edificio rehabilitamos hace ya unas décadas y está en La Guaira bien bonito, espero que no hayan acabado con él. La compañía guipuzcoana comercializaba el bien, o sea, el bien de bienes y servicios, o sea, el producto que hacía rica a la Capitanía General de Venezuela.
¿Y cuál era el producto que hacía rica a la Capitanía General de Venezuela, que era prácticamente monoproductora? A nosotros nos gusta mucho, los venezolanos, ser monoproductores, ¿no? Porque el único producto que en ese, o sea, los demás productos como extracción de oro y plata eran tan minoritarios que grosso modo no los vamos a tomar en cuenta. Venezuela era rica, la Capitanía General de Venezuela era rica por el cacao. Toda Venezuela estaba plantada de cacao. La hacienda La Carlota, yo que viví en la urbanización La Carlota, era una hacienda de cacao. La hacienda de Sartenejas, donde está la Universidad Simón Bolívar, era una hacienda de cacao. La hacienda Ramia, que es donde está el ex Ateneo de Caracas, que actualmente creo que se llama Universidad del Arte o algo así, esa hacienda era la hacienda Ramia, una hacienda de cacao. Toda Caracas era cacao. El país entero era cacao. Venezuela exportaba cacao a España y España lo exportaba a otros países europeos. ¿Por qué digo que Venezuela exportaba a España si eran el mismo país, eran el Reino de España? Porque en su contabilidad, el Reino de España, en su contabilidad nada más, consideraba a las capitanías generales y a los virreinatos americanos como otros países. Entonces por eso hablaba de exporté de Venezuela y ahora voy a exportar a Francia cacao, ¿no? Entonces, Venezuela vendía cacao a España. Hombre, ya sabemos que era el mismo país, pero Venezuela en la contabilidad eran países distintos. La contabilidad española hoy en día sigue siendo distinta a la de cualquier parte del mundo y es un rollo horrible. Venezuela exportaba cacao a España y España lo reexportaba a Europa. ¿A cambio de qué exportaba Venezuela cacao? O sea, ¿qué le daban a Venezuela, a la Capitanía General de Venezuela, a cambio del cacao? El cacao era de los grandes terratenientes, como los de la familia López Mendoza, ¿no? ¿Qué pedían ellos a cambio del cacao? Ellos le daban cacao a España y le pedían a cambio esclavos negros. La compañía guipuzcoana se creó para venderle cacao a España a cambio de esclavos negros. Es decir, que los antepasados de Leopoldo López Mendoza vendían cacao y lo cobraban en esclavos del África. Están viendo ustedes, ¿no? ¿Ustedes creen y siguen creyendo, venezolanos, que Leopoldo López es alguien adecuado para presidir Venezuela? Un hombre procedente de una familia que vendía cacao a cambio de esclavos negros y el esclavo negro era simplemente una mercancía. Era como los granos de cacao, algo que se compra y se vende. Mira, toma, te doy un esclavo negro, dame 3 huevos fritos. Entonces, así como Europa acabó con las monarquías absolutas y llegará el día en que terminará de acabar con las 3 o 4 monarquías parlamentarias que quedan, así como Europa, si Europa acabó con las monarquías absolutas, ¿cómo es posible que Venezuela, porque no quiero hablar de toda América Latina, estamos hablando de Venezuela, si Europa acabó con las monarquías absolutas, ¿y qué representaban esas monarquías absolutas? Representaban familias como la de Leopoldo López Mendoza. Eso era lo que representaban las monarquías absolutas, poder absoluto. Si Europa acabó con las monarquías absolutas, sus excolonias en América, y en este momento me refiero a Venezuela, Venezuela va a escoger de presidente o va a dejar que Europa y los Estados Unidos le coloquen de presidente a un monarca absoluto como Leopoldo López Mendoza. Yo no lo pienso permitir. Leopoldo López Mendoza ni siquiera sabe de dónde sale el nombre de su partido. Por otra parte, no, y hay cosas más importantes que decir, ya hablamos. Este video se va a llamar Los blancos pobres. Este tema también lo quiero tratar en un video sobre los Estados Unidos.
Pero en los Estados Unidos ser blanco pobre es diferente de ser blanco pobre en Venezuela. En Venezuela estaban primero los indios, luego llegan los españoles, algunos otros europeos, y luego llega la, la mano de obra esclava negra. Luego llegan los africanos. En cierto momento empieza una mezcla de razas, o como las quieran llamar. Evidentemente, Leopoldo López tiene sangre negra. La indígena no se la detecto en el físico, pero no lo conozco personalmente. Leopoldo López tiene sangre negra y se nota que le viene por su mamá, Antonieta Mendoza. Esto no es sobre racismo ni nada de eso. Pero ¿es Leopoldo López un negro? No, no. Porque en Venezuela el negro es pobre y blanco es rico. Nosotros más o menos identificamos eso así, ¿no? Negro pobre, blanco rico. Más o menos nosotros nacíamos en Venezuela, yo nací en el año 60, para que las nuevas generaciones, yo sé que han cambiado los términos, ¿no? Pero más o menos, si eras negro eras pobre, si eras blanco eras rico. Si eras más oscurito eras más pobre, si eras más blanquito más rico. Ahora, Leopoldo López, pues ahí hubo algunos amoríos o algunas violaciones que le tostaron un poco la piel y le pusieron algunos rasgos africanos. Es un hombre muy guapo, tan guapo como poco inteligente, ¿no? Leopoldo López representa lo que representaba la monarquía absoluta en Francia, en Inglaterra, en España. El último rey, el último monarca absoluto de España fue Alfonso XIII. Que fue el papá de Juan de Barcelona, que no llegó a reinar, que a su vez fue el papá de Juan Carlos I, que sí llegó a reinar, y que Juan Carlos es el papá de Felipe VI. O sea que el último rey absoluto fue Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI. Ahora, algún historiador me diría, bueno, pero Alfonso XIII no fue un mal rey, no fue un rey miserable que azotaba a la gente. Bueno, no, Alfonso XIII al parecer fue un rey más magnánimo, sufrió golpes de estado, nombraba presidentes de gobierno, pero bueno, es que si no, no se sostenía. Ya no había monarquía absoluta en ninguna parte, ¿no? De alguna forma tenía que sostenerse, entonces se inventaba, permitió que existiera un partido liberal, un partido conservador, bueno, tuvo dictaduras como la de Primo de Rivera en el siglo XIX, pero eran prácticamente dictaduras que él permitía, tuteladas por él. Ahora, Simón Bolívar, bueno, Simón Bolívar es familia de Leopoldo López y tenía haciendas de cacao y cambiaba el cacao por esclavos negros y adoraba tener esclavos. Y cuando independizó Venezuela, una de sus hermanas le dio el mismo día cuando se enteró de la victoria en la batalla de Carabobo, ella, feliz y pletórica porque era independentista, fue y le dijo a los negros, sois libres. Iros, haced lo que les dé la gana, sois libres. Venezuela es libre. Y ella liberó a sus esclavos. Y cuando Bolívar regresa a Caracas, María Antonieta creo que era, María Antonia, cuando Bolívar regresa a Caracas y le dice a María Antonia, ¿dónde están los esclavos? Y María Antonia le dice, ahora somos libres, ya los liberé. Pues Bolívar los mandó a cazar a lazo, con Z, como dirían en España aquí. Los mandó a cazar a lazo y los consiguió a toditos menos a uno. Hubo un esclavo de Bolívar, o de María Antonia Bolívar, que nunca encontraron y que pasó la historia con el nombre de el esclavo Liberto. Liberto de libertad. Ese nunca apareció, ese no regresó a los dominios del terrateniente, esclavista, burgués,
y que fue Simón Bolívar. Ese no regresó. ¿Cuál habrá sido su destino? Bueno, se tejen leyendas muy bonitas, que se enamoró no sé dónde y tuvo familia. Yo pienso que la pasó mal y que debió haber muerto posiblemente escondido en el monte, en la selva, no lo sé. Pero pasó a la historia como el esclavo liberto y María Antonia Bolívar no entendía lo que estaba haciendo su hermano Simón, porque ella pensaba que libertad era libertad para todo el mundo. Entonces, ¿quién fue la primera persona que públicamente en Venezuela dijo que no había habido independencia nunca y que la guerra de independencia había sido una guerra civil y que la revolución independentista había sido una revolución burguesa? Lo dijo Hugo Rafael Chávez Frías. Recuerdo el día que lo dijo, aquí no hubo independencia nunca, ¿cierto? La guerra de independencia fue una guerra civil, ¿cierto? En un bando, españoles que obedecían al rey de España y que querían que eso siguiera perteneciendo a España, y sobre todo porque esa guerra fue por los tributos, por los impuestos. Esa guerra no fue romántica para liberar a los esclavos, no. Esa no fue una guerra romántica, esa fue una guerra cuestión de impuestos. Bolívar, como terrateniente, estaba harto de pagar impuestos al rey de España, y entonces él y los que estaban hartos de pagar impuestos formaron un ejército de españoles, porque Bolívar era español, un ejército que se llamó el Ejército Independentista, o que pasó a la historia con ese nombre, y los españoles que estaban de acuerdo con que se siguieran pagando tributos a España, formaron un ejército que pasó a la historia como el Ejército Realista. La victoria la ganaron, la victoria fue del Ejército Independentista. Y entonces, ¿qué tenía que haber ocurrido? Una revolución burguesa. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues una revolución burguesa. Es decir, se separaron del Reino de España e iban a seguir como siempre, ¿no? Bolívar y los aristócratas arriba, los artesanos en el medio, los agricultores más abajo y los negros esclavos. Y así iban a seguir y así siguieron. Pero Bolívar tenía planes que los otros generales no conocían. Bolívar dijo que tenía que independizar también a Colombia. Recuerden que en esa época Panamá era una provincia de Colombia. Bolívar independizó también a Colombia, a Ecuador y a Bolivia. A todo eso lo llamó la Gran Colombia y pretendía entronizarse como emperador. Porque Bolívar, cuando tenía 21 años, era un hombre muy rico. En esa época, un muchacho de 21 años en París, el día que nombran emperador a Napoleón Bonaparte. Era pobre, ¿verdad? Del pueblo. Nació por allá en Guácara, en Sabanetas, ¿no? O sea, Simón Bolívar estaba en París, invitado además por Napoleón para su coronación como emperador, no rey, que rey no le bastaba a Napoleón, emperador. Entonces, cuando Bolívar independiza Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador, Panamá era una provincia de Colombia, decide formar la Gran Colombia y convertirla en un imperio. Es decir, el imperio de la Gran Colombia, y él autonombrarse emperador. No rey, eso no le bastaba, emperador. ¿Qué pasó? Bueno, Raíz Luca debe estar, si ve este video, vamos a desprestigiar a la loca esa porque él supuestamente cuenta la verdadera historia, ¿no? No, nadie cuenta la verdadera historia, pero no lean Historia de Venezuela escrita por historiadores venezolanos. Váyanse a los historiadores colombianos, a los ingleses. Bueno, entonces, cuando Bolívar gana la guerra y sus generales no estaban de acuerdo con eso de un imperio, él empezó a cortarles la cabeza a todos, uno por uno. Decía, fulano me traicionó, guillotina. No sé quién me traicionó, cortarle la cabeza, hasta que quedó un solo general con la cabeza en su lugar.
que era José Antonio Páez, el llamado Catire Páez. ¿Y qué dijo el Catire Páez? Dijo, me van a cortar ahora la mía, es la única que queda. Entonces el Catire Páez se adelantó, expulsó a Simón Bolívar de Venezuela y se nombró primer presidente de Venezuela. E hizo bien, porque si no le iba a rodar la cabeza. ¿Quién es Leopoldo López Mendoza? Es el descendiente de Bolívar, es el descendiente de los que cambiaban cacao por negros, como si los negros fueran menos que esto, un control remoto, menos un mando, como dicen en España, menos que esto, poliestireno, polietileno, o sea, cambiar cacao por gente tratada como objetos, como mercancía. Ahora, yo quería hablar de los blancos de orilla. Yo soy una blanca de orilla, es que me lo dijo una poeta venezolana. Con mucho desdén me dijo, tú eres blanca, pero una blanca de orilla. Entonces, vamos a remontarnos un ratito más a lo que nos enseñaban en el colegio. En el colegio nos decían, los adecos fueron los que inventaron esto. En el colegio nos decían, hay indios, blancos y negros. Primaria, década de los 60. La mezcla de un indio con un blanco se llama mestizo. Eso nos decían en el colegio y lo memorizamos. Y realmente mestizo es cualquier mezcla. No la de un blanco con un indio exactamente. Pero así nos enseñaron los adecos la historia de Venezuela. Blanco con negro, mestizo. Todavía un mestizo es alguien porque es 50-50, mitad blanco, mitad indio. Perdón, si dije negro me equivoqué. Blanco con indio, mestizo. El mestizo se le consideraba, no se le consideraba como un blanco, pero sí superior a un indio. Y era 50-50. Blanco con negro, mulato. Era inferior al blanco, inferior al indio e inferior al mestizo, pero superior al negro. Después empezaban, esto es primaria, en los años 60. Después nos decían cuarterones. Una cuarta parte de sangre negra, una blanca, bueno, ya no me acuerdo. Pero bueno, de esa mezcla viene Leopoldo López. Claro que hoy en día, imagínense reconstruir la historia de una familia, ¿no? Tengo un 25, o sea, uno sobre 25 partes de Yanomami, 7/25 partes de... Bueno, pero así nos contaron la historia. Ahora, Leopoldo López, siguiendo con Leopoldo López, bueno, y en la colonia lo mejor era ser blanco, ser mestizo no estaba mal. Después estaban los pardos. Los pardos creo que eran mestizos que se habían cruzado con blancos y estaban muy bien vistos porque se habían blanqueado. Primero se estropearon y después se blanquearon. O mestizos o eran mestizos con blancos o eran mulatos cruzados con blancos. No. Porque la mezcla de negro, blanco, es que esto nos lo enseñaron los adecos en los años 60 en el colegio. La mezcla de negro, blanco e indio se llamaba sambo, el que tenía una tercera parte de cada sangre. Pero los pardos se habían estropeado, digamos, porque de repente habían pasado de blanco a mulato, pero luego se habían aclarado. Entonces los pardos eran bien vistos. Y los mestizos también, los mulatos no. Y bueno, así iba la cosa. Entonces, ¿qué era lo importante? Bueno, viene la independencia, Bolívar es desterrado y con toda la razón del mundo, ¿no? Venezuela tiene una serie de gobiernos, los hermanos Monagas por fin le dan la libertad a los esclavos, pero no les hacen un gran favor porque no sabían leer y escribir y no tenían trabajo, y al darles la libertad pierden el techo y la comida. Pero eso sería materia de otro video. Esa gente que hizo, bueno, esa es la actual marginalidad venezolana. Tú le das la libertad a un montón de gente que no sabe leer ni escribir, que no le enseñaste ningún trabajo, que no los convertiste en artesanos. ¿Qué pasó
con todo ese gentío, porque eran millones. Bueno, empezaron a hacer chabolas y ranchos por toda Venezuela y esa marginalidad que tenemos en Caracas ya no es alrededor, es toda Caracas y en Valencia y en todas partes, pues eso de allí, bueno, esa marginalidad, la base son los negros liberados, pero a los que no se les dio alfabetización, ni se les enseñó un oficio, ni se les dio un techo, ni un trabajo, ni ropa, ni nada, ni comida. Entonces, no. ¿Qué ganas tú? Yo prefiero que me tengan encerrada en una hacienda y que tenga que estar todo el día plantando, sacando patatas de la tierra, pero que me den comida y un techo, ¿no? A que me tiren en el medio de la calle sin saber leer ni escribir, sin comida, sin casa, sin nada, ¿no? O sea que tampoco es que los hermanos Monagas hicieron un gran favor. No, realmente fue presión de la burguesía porque no quería seguir manteniendo a los negros. Realmente no los liberaron por amor a la libertad, ni porque odiaran la esclavitud. No los querían seguir manteniendo. Ya esas extensísimas haciendas de cacao no eran tan grandes, había otra maquinaria, no se necesitaba tanto mano de obra, etc. Bueno, Leopoldo López viene de allí. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Convertir a Leopoldo López en presidente de Venezuela? Eso sería tener en Venezuela, ¿cómo se llama aquel rey francés que dijo el Estado soy yo? L'État c'est moi. Fue Felipe V, Luis XV. Hubo un rey francés que le preguntaron, ¿y el Estado dónde está? Dijo, el Estado soy yo. O sea, yo soy el dueño de todo, yo decido, yo hago, yo deshago, yo mato, yo revivo, yo soy todo. Ustedes le van a dar al aristócrata criollo de Leopoldo López las riendas de Venezuela. Una cosa que yo quería decir, que yo estaba hablando de los zambos, los pardos, los mestizos y los mulatos. Y estaban los blancos, pero dentro de los blancos había la categoría de los blancos pobres. Un blanco que de repente llegó de España, se reprodujo y tal, pero intentó montar un negocio, cultivar unas tierras, todo le salió mal y se convirtió en un blanco pobre. Los blancos pobres eran total y absolutamente despreciados. Se les llamaba blancos de orilla. Se les consideraba inferiores a los pardos, a los mestizos, solamente le ganábamos a los negros y a los mulatos. Blancos de orilla. Ahora, eso de blanco de orilla se dejó de utilizar cuando se acabó la colonia. Pero hay una poeta venezolana que cada vez que me ve por internet me manda un mensaje privado donde me dice blanca de orilla. Blanca de orilla. Esa votaría por Leopoldo López Mendoza. Blanca de orilla. Yo soy una blanca de orilla, es decir, una blanca de mierda. Porque es que no tengo plata ni la tuve nunca. Porque en Venezuela todo se tasa en dinero. Todo se tasa en dinero. Lo que yo les iba a decir es lo siguiente. Maduro que dure lo que tenga que durar y el Partido Socialista Unido de Venezuela que dure lo que tenga que durar en el poder hasta que surja un partido político que no tenga nada que ver con Leopoldo López ni con María Corina, ni con Ramos Alup, ni con Copey, ni ninguna de esa gente. Tal vez con Capriles, porque Capriles, mientras fue gobernador, y aunque ustedes no lo crean, Capriles mientras fue gobernador, anduvo, o sea, caminó mucho Caracas, caminó mucho el estado Miranda. O como se suele decir en España, aquí cuando uno camina mucho, uno dice, hoy estoy muy cansada, me pateé todo Madrid. O sea, caminé por todo Madrid, me pateé todo Madrid. Bueno, Capriles, mientras fue gobernador, bueno, también fue alcalde de Baruta. Capriles no fue un alcalde lejano al pueblo, ni un gobernador lejano al pueblo. Capriles se pateó todo el estado Miranda y en las campañas electorales todo el país. Y Capriles empezó a cambiar, poco a poco, pero cambió. Capriles ha comprendido que Venezuela no es lo que le dijeron en su casa de pequeño. Además, Capriles no viene de la aristocracia criolla. María Corina sí, María Corina es una Machado. Los Machado Zuloaga
son como los López Mendoza, vienen de la colonia. Capriles Radonsky no. Los Capriles vienen de un negocio que en España se llamaría el cotilleo, de revistas sensacionalistas y periódicos de mala muerte. Y los Radonsky, inmigrantes polacos que compraron muchas salas de cine. Entonces, Capriles no es un aristócrata. Y Capriles entiende mucho mejor a los venezolanos. Ahora, si Leopoldo López Mendoza, o mejor dicho, si el mentor de Leopoldo López Mendoza, Felipe González, cree que Venezuela es la misma que él conoció hace 30 años y 40 cuando se escondía allí, y 50, hace 45 años, hace 47 años, más o menos, yo tengo muy buena memoria. Me acuerdo una de las últimas visitas de Felipe González cuando todavía estaba en la clandestinidad a Venezuela. Si Felipe González cree que Venezuela es la que conoció en los años 60, cuando estaba escondido de Franco y era el comandante, ¿qué? Comandante Casimiro, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, si Felipe González cree que Venezuela es la de los años 60, o la de los 80, o la de los 90, se equivoca Felipe González. Si algo hizo Hugo Chávez fue darle conciencia al pueblo. No voy a hablar de conciencia revolucionaria, yo no soy una revolucionaria ni le quiero cortar la cabeza a nadie, pero Chávez le dio conciencia al pueblo, a la gente, de que ellos también tenían derecho, sobre todo derecho a ser respetados. Los alfabetizó, porque si bien Acción Democrática en su primer gobierno, el de Rómulo Gallegos, que fue derrocado por Pérez Jiménez, si bien en el primer gobierno de Acción Democrática, que duró muy poquito, el trienio ADECO, hubo planes de alfabetización, y a comienzos del puntofijismo también, después los adecos y copellanos se olvidaron de alfabetizar a la gente. Y se olvidaron de inscribir a los niños que nacían en los ranchos en los registros civiles. Y en Venezuela, cuando llegó Chávez al poder, había un montón de gente que, bueno, sus vecinos los llamaban Pedro, Luis, Josefa, pero no tenían cédula de identidad porque tampoco tenían partida de nacimiento ni sabían qué día habían nacido. Era una marginalidad terrible. Por supuesto que a esa gente había que darle papeles y tratar de reconstruir quiénes eran sus padres y más o menos en qué fecha había nacido. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene documentos, nace y no la registran? Pasa que crece y cuando tiene 20 años la policía lo puede matar, pero no mató a nadie porque no existe. Si tú no tienes documentos y un número de identificación, tú no existes, te puede matar la policía. Y digo la policía porque generalmente es la policía, ¿no? Te puede matar y no mató a nadie porque es que no existes, no existes. Y eso ocurría en 1998, 99 y 2000, cuando Chávez llegó al poder. Gente que no existía, pero sí existía. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más grande de Venezuela. Tiene millones de militantes. Es un partido que no se puede eliminar ni que quieran. Es el partido más importante de Venezuela y posiblemente después de Maduro gobernará alguien más del Partido Socialista Unido de Venezuela. La actual Venezuela, o sea, yo odié a Chávez. Yo era totalmente puntofijista. Yo odié a Chávez el 4 de febrero del 92. Yo lo quería muerto. Pero ya no estamos en 1992. Han pasado prácticamente 30 años. Además que antes del 92, en el 83 hubo todos los saqueos y todas estas cosas. O sea, más de la mitad de mi vida he vivido bajo la figura de Chávez. Chávez cambió Venezuela para siempre. Chávez es el político venezolano más importante de la historia de Venezuela después de Simón Bolívar. Le duela a quien le duela. Porque hay gente que me dice, ay no, chama, cállate. Ay chica, no, es un Nietzsche. El comandante intergaláctico será todo lo Nietzsche que los cifrinos quieran que sea.
o crean que sea. Nietzsche, para que los españoles entiendan, es pijo. El comandante intergaláctico será un Nietzsche. Lo que ustedes quieran, pijos. Pero el comandante intergaláctico, cuando dijo que la guerra de independencia había sido una guerra civil, dijo la verdad. Fue una guerra entre españoles. No había tropas de indígenas ni tropas de negros. Fue una guerra entre españoles, una guerra civil. Y fue una revolución burguesa. Fue para que el poder cambiara de manos de los blancos peninsulares a los blancos americanos. La verdadera independencia, dijo Chávez, la voy a hacer yo, y es lo que estaba haciendo cuando murió. Señores, esa independencia ya está hecha. Torpemente, la revolución no fue demasiado elegante, pero no hay revoluciones elegantes. La gente tiene conciencia de que es gente. ¿Ustedes creen que va a llegar Leopoldo López Mendoza y va a volver a tener un policía como Simonovis que disparaba preventivamente a los negros en el oeste de Caracas? Porque en el futuro seguramente cuando fuesen más grandes iban a ser delincuentes. ¿Ustedes creen que Venezuela, que el venezolano, la mayoría del venezolano que es pobre, va a tolerar una policía con comandantes como Simonovis, que vuelvo a repetir, tenía un grupo de francotiradores y se iba al oeste de Caracas a matar negros antes de que cometieran delitos, porque seguramente los iban a cometer? Y muchas barbaridades más. Yo tengo 60 años, 44 y medio vividos en Venezuela. Le teníamos terror a la policía. Te podían depositar una bolsita de droga, te llevaban y te jodían. Siempre decíamos que era mejor encontrarnos con un malandro que con un policía, porque al malandro tú le decías, espérate, chamo, toma el reloj, toma la plata, toma la cartera, el anillo, sí, toma, mira, si quieres te hago un cheque. Tú negociabas, él se llevaba lo que necesitaba, pero tú te quedabas libre y viva. Pero no nos queríamos encontrar con la policía. Era peor que la Policía Nacional Bolivariana. Las policías que había antes del chavismo te sembraban droga, te acusaban de delitos inexistentes, hacían lo que les daba la gana. La policía de Chacao, cuando Leopoldo López fue alcalde de Chacao, trabajaba a sueldo para millonarios que vivían en el municipio de Chacao. Uno de ellos, Álvaro Atencio Atencio, papá de esa periodistucha venezolana que vive en Miami, llamada Mariana Atencio. Cuando Álvaro Atencio Atencio se molestaba con alguien, cogía el teléfono. Hola, comisario, mira, quiero que jodas a no sé quién. Y no era el único. O sea, la policía de Chacao, con Irene Sáez no pasaba, pero la policía de Chacao, escúchame bien, Leopoldo, cuando Leopoldo López fue alcalde de Chacao, y fue alcalde porque fue el único candidato, después él critica a Maduro que gana las elecciones porque es el único candidato. Escúchame, Leopoldo, cuando tú fuiste alcalde de Chacao, tu policía, la policía de Chacao, trabajaba a sueldo para familias poderosas de la aristocracia criolla, que son las que viven en las urbanizaciones, Los Palos Grandes, Altamira, Los Chorros, Cebucán, es decir, en lo que era la Caracas de los viejos ricos, porque la Caracas de los nuevos ricos está en el sureste, en el este, en los barrios por antonomasia de la aristocracia criolla eran Los Palos Grandes, La Castellana y Altamira, el Alta Florida, Los Chorros, Cebucán. Es decir, lo que hoy en día es el municipio Chacao. Ya sé que Cebucán no es Chacao, pero bueno. Y yo me crié en la Alta Florida, en los barrios de la aristocracia criolla, y la conozco muy bien. Entonces, el venezolano no va a tolerar otra vez unas policías que los detengan porque son más negros o porque están vestidos como el policía no les gusta o porque esto o por lo otro. El venezolano tomó conciencia. Venezuela ya cambió y es irreversible el cambio, irreversible.
Hace mucho tiempo que yo asumí ese cambio. Señores, en la vida hay que pasar página. Yo estaba aferrada al puntofijismo. ¿Por qué motivo? Hasta el 2011. Yo me fui de Venezuela en el 2005. Pero hasta el 2011 fui oposición. Después empecé a cuestionarme cosas. Ahora, ¿por qué yo estaba aferrada al puntofijismo? Por una razón muy simple. Porque nací en el puntofijismo. Porque el puntofijismo me contó la historia de Venezuela en el colegio como le dio la gana al puntofijismo. Porque el puntofijismo en el colegio no nos daba economía, ni psicología, ni ciencias políticas, sino pura física, química y matemáticas para que no pensáramos en cambios sociales. Porque para que viéramos que era como normal que hubiera un 70% de excluidos que vivían en ranchos y que tenían que subir 3000 escalones para subir un balde de agua. Aquí se dice un cubo de agua. 3000 peldaños para subir un cubo de agua. Y la gente me dice, ay, fui a Machu Picchu. Por aquí, señores, voy a ir yo a Machu Picchu a subirme todo eso cuando yo he sido pobre y he tenido que subir agua. No a un rancho, pero la tuve que subir muchas veces. Entonces, señores, la Venezuela de hoy en día no es gobernable por ningún Leopoldo López Mendoza ni por ninguna María Corina Machado de los Machado Zuluaga. Tiene que aparecer un nuevo partido político y yo estoy dispuesta a formarlo. Lo que no estoy dispuesta es a ser candidata a nada. Estoy dispuesta a brindar mi experiencia para que los jóvenes y en el exilio para que en el exilio formemos ese partido, un partido que quise formar en Venezuela antes de venirme y no me dejaron inscribir en el registro electoral. ¿Y quiénes no me dejaron? Chávez, no, ¿no? Todavía el poder electoral, que todavía no se llamaba poder electoral, todavía el Consejo Nacional Electoral no estaba en manos de Chávez, estaba en manos del puntofijismo y lo regía Miriam Corbett, que ahora reside en Washington hace muchos años. Yo estoy dispuesta aquí a organizar un partido político en el exilio, con jóvenes de todo tipo, universitarios y no universitarios, repartidores de globo y diseñadores de software. Deportistas como Denia Castellanos, que juega aquí en el Atlético de Madrid. Por cierto que los Reyes de España le acaban de dar una condecoración al atleta, Yurimar se llama, la atleta esta nuestra bolivariana, que es tremenda atleta. Y voy a hacer un paréntesis con Denia Castellanos. Últimamente en Twitter y en Facebook han llamado a Denia Castellanos, que tiene 21 años, futbolista venezolana, fichada por el Atlético de Madrid, la han llamado chavista, cachapera, sí, tiene una novia, es homosexual. La han llamado chavista, cachapera, se han cebado insultos con esa mujer. ¿Por qué Denia Castellanos con 21 años es chavista? Por lo mismo por lo que yo era puntofijista, porque ella nació en el chavismo. Y el chavismo ya no es una cosa mala. El puntofijismo fue el nombre que le dimos, la historia la contaré en otro momento. Perdón, el puntofijismo fue el nombre que le dimos a la Cuarta República, que Chávez la convirtió en la cuarta, pero según otros historiadores era la sexta, pero bueno, eso es para los historiadores. Para nosotros seguirá siendo la cuarta y hasta la quinta. Entonces, yo nazco en el puntofijismo, me dan historia de Venezuela con manuales diseñados en el Ministerio de Educación por los ADECOS, me lo creo todo porque soy una niña, y yo soy puntofijista, intentan tumbar el puntofijismo y yo me aterro. Y yo me exilio, yo llego a España y yo hasta el 2011 soy oposición. Pero yo ya me cuestionaba muchas cosas cuando todavía estaba en Venezuela. Y todavía estando en Venezuela, yo no sé si él se acuerda, una vez fui a hablar al Congreso con Nicolás Maduro cuando era presidente de la Asamblea Nacional. En el patio hablamos, Nicolás. No lo recuerdas, yo sé. Y el que sí recuerda que lo fui a visitar a la Fiscalía General de la República es Isaías Rodríguez, el ex fiscal general y ex embajador en Roma. Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela.
Otra cosa que quería comentar, basta ya, primero era que Trump iba a sacar a Maduro, ahora es que Biden, basta. Venezuela no va a ser, Venezuela, lo quieran ustedes o no lo quieran, no va a ser atacada militarmente por ningún país extranjero. Señores, la última intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en Latinoamérica, fue en Panamá, en 1989, 99, 2009, 2019. Hace 32 años fue la última intervención militar armada de Estados Unidos en Latinoamérica. Ya Estados Unidos no hace esas cosas y además Estados Unidos tiene muchos problemas porque la China se le está viniendo encima. Estados Unidos está perdiendo su poder hegemónico y no está pendiente de Latinoamérica. La última oportunidad la tuvieron con el concierto en la frontera colombo-venezolana, que fue el mayor fracaso que yo he visto. El mayor fracaso que ha tenido los Estados Unidos en tratar de quitar a un presidente y colocar otro como si fueran fichas de un juego. Ustedes dirán que Maduro es bruto, pero Maduro actuó de forma genial. No pudieron tumbar el gobierno. Y esa fórmula del concierto en la frontera ha sido aplicada en muchos otros países y ha tumbado gobiernos, pero no tumbó al gobierno de Maduro. Luego aparecieron fugazmente Guaidó y Leopoldo López junto a dos militares y otra persona más, y estaban esperando que se les sumara el pueblo y que los militares desertaran y se les sumaran. No se les sumó nadie y Maduro, muy inteligentemente, no sacó ni un solo soldado a la calle, ni un policía, ni un tanque. ¿Qué tuvo que hacer Leopoldo? Irse a la embajada de Chile y luego a la de España. Segundo intento, nada. Está más que comprobado que las Fuerzas Armadas venezolanas no son traidoras al régimen al cual representan. Está más que probado que aunque haya uno o dos generales o tenientes que se dejen atraer por unos 5 o 50 o 500 mil millones de dólares, la mayoría no está dispuesta a dejar de apoyar al régimen chavista. La mayoría no está dispuesta a dejarse comprar para acabar con la Quinta República y no podrían aunque se dejasen comprar. La Quinta República es Venezuela. Venezuela es esa y no otra. Ustedes lo que pretenden es que Venezuela vuelva a, no sé, a 1911. No existe la máquina del tiempo, señores, y la historia es dinámica. Venezuela es la que hay hoy en día. Los partidos políticos de la oposición no están ilegalizados ni mucho menos. Jueguen el juego político correcto. No abandonen las elecciones para después venir a llorar a Europa a decir, ay, es que nos robaron las elecciones, pero si ustedes no quisieron ser candidatos. Basta. Y ahora lo digo como persona, como habitante del mundo y como venezolana y también como española, digo lo siguiente, ¿no? Yo no le pido a la Unión Europea, yo le exijo a la Unión Europea que levante las sanciones económicas que tiene sobre el gobierno, sobre Venezuela, sobre la República Bolivariana de Venezuela. Yo le exijo a Bruselas que levante las sanciones económicas que pesan sobre la República Bolivariana de Venezuela. Bruselas no es quien para decidir quién es el presidente de Venezuela. A Leopoldo López la Unión Europea no lo va a colocar de presidente de Venezuela, porque si lo coloca, entonces yo me regreso a Venezuela y ayudo a tumbarlo, con las armas o sin las armas. Pero no va a ser presidente de Venezuela. La Unión Europea debe inmediatamente, porque es vergonzoso de parte de Europa, que está considerado el lugar más civilizado del mundo, es vergonzoso que la Unión Europea tenga sanciones económicas a Venezuela. Basta, Europa, basta, Unión Europea,
Deja a Venezuela comerciar libremente, porque mientras Leopoldo López Mendoza y su familia comen langosta en el barrio de Salamanca, los venezolanos comen arepas de mala calidad, ya ni siquiera es harina pan, ya ni margarina tienen. Y además hay COVID y hay que mandar medicinas para allá. Basta. Yo le digo a la Unión Europea, basta. Levanten las sanciones económicas que tienen sobre Venezuela. Y se lo digo especialmente a Pedro Sánchez. Pedro, por favor. Tú eres un socialdemócrata, Pedro Sánchez. Tú no solamente tienes que levantar, o sea, tú no tienes por qué obedecer a Europa en cuanto a sanciones económicas. Acuérdate, no te lo tengo que decir yo, que la Unión Europea todavía no es una unión política y falta mucho tiempo para que sea una unión política. España como país no tiene por qué obedecer a Bruselas en política exterior con respecto a Venezuela. España puede levantar las sanciones económicas que ha impuesto España y que empiece España y que sigan los demás. Y una cosa que yo le voy a pedir a Pedro Sánchez es que reconozca a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela porque lo es. El único. Por otra parte, no he visto noticias, parece que Biden ya hizo su primera guerra, ¿no? Eso es lo que ustedes querían. Sacar a Trump, al que acusaron de un montón de cosas que no hizo. Donald Trump no hizo ni una sola guerra. Obama las hizo todas. Obama acabó con Libia, Siria, Irak, con todo lo que pudo. Trump no hizo ni una sola guerra, pero los venezolanos querían a Biden y a la Kamala. Bueno, ya la Kamala mandó a bombardear Siria, no sé por qué motivo. La pobre Siria, ese pobre país del que ya no queda nada, había vivido 4 años un poquito más relajada porque ya no la bombardeaban, ¿no? Se fue Trump y empezaron a bombardearlo otra vez. ¿Eso qué significa? Eso significa, bueno, más sirios muertos, más niños sin padres, más mutilados, pronto no va a quedar ni un solo sirio vivo, y eso también significa ataques terroristas, y como no llegan hasta Estados Unidos, la pagan con Europa. Gracias, Kamala. Gracias, Biden. Estados Unidos ni lo menciona. Ellos sí que no son quienes Estados Unidos que tiene sanciones económicas con nosotros, que nos devuelva nuestra refinería y nuestras vainas. Estados Unidos que se calle la boca, que ahora la que manda es China y Venezuela tiene grandes contactos y negocios con la China. Que Estados Unidos usa la cabeza, que no la usa nunca, porque nosotros tenemos grandes negocios con la China, que va a ser dentro de máximo 20 años la primera potencia mundial, tanto económica como militarmente. ¿Qué nos importan los Estados Unidos? Pero a la Unión Europea sí le digo, vergüenza, vergüenza. Levanten las sanciones económicas a Venezuela ya. Y a los venezolanos les digo, basta, basta, basta. El chavismo llegó para quedarse. Y si algún día hay un cambio, pues a lo mejor viene una sexta república, pero pasarán 30, 40 años. En México hubo una revolución y de esa revolución salió un partido político único, el Partido Revolucionario de México, que luego evolucionó y se convirtió en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se aburguesó. Y después, en una última etapa, permitió que hubiese otros partidos políticos. Venezuela está más avanzada que México en ese proceso, porque ya en Venezuela hay muchos partidos políticos. Venezuela nunca llegó al extremo de México de tener un solo partido político. No mientan, van por el mundo mintiendo los líderes opositores que son líderes de nadie, porque nadie los sigue. Nadie los sigue. Nadie. Entonces, los líderes opositores que dejen de decir que en Venezuela no hay democracia, que no hay libertad, pero si hay como 20 partidos políticos de oposición. La gente entra y sale del país como le da la gana. Hay boutiques de comida donde compras un aceite de oliva más caro que el que yo uso, 3000 veces más caro.
Hay tiendas de todo, de todo. Hay tiendas europeas, hay de todo. Bueno, estoy cansada. Voy a poner a subir este video. Piensen en lo que les he dicho. Vamos a hacer un partido político en el exilio. Yo lo dirijo desde aquí, pero los convierto en presidentes y ministros a ustedes. Pero Leopoldo López no. Y recomienden este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Please, suscríbanse a mi canal. Recomienden este video. Este video es importantísimo porque Venezuela no puede ser gobernada por Leopoldo López Mendoza. Y no lo quiero mencionar más para no darle más publicidad a ese pobre idiota. Buenas noches o buenas madrugadas. 3:25 de la mañana del miércoles 3 de marzo. Hasta otro momento. Saludos.